Apuntar a la cabeza y al corazón con la palabra de los protagonistas y con la información real de nuestros pueblos. Agitando el avispero. Información que hace ruido. Por el 90.5. FM Che, comunitaria. Hace ya casi 2 años que se produjo todo un movimiento que terminó en la promulgación de una ley provincial que no llegó a ser de emergencia hídrica, pero que le pegó en el palo. Le pegó, claro. Y se declaró en ese momento la ley de alerta hídrica. Alerta. La ley 3076. Esta ley se aprobó a mediados del 2017. Tuvo varios meses sin arrancar. En realidad el arranque lo daba la conformación de un comité con distintos representantes de organismos públicos, provinciales, algunos del Estado Nacional y el Estado Provincial, como son los Estados Provinciales en realidad, como son el COIRCO. Aparte de eso hay 4 representantes por las organizaciones de la sociedad civil. Uno de esos 4 representantes por la Asamblea Socioambiental de acá de Junín de los Andes soy yo. A principios del año pasado logramos que se pusiera medianamente en marcha. Mediados del año pasado se reglamentó. Hubo sistemáticamente reuniones todos los meses, pero no se avanzaba más allá de diagnósticos de cada sector. Y finalmente hace un poco menos de un mes se comenzó con la tarea central del comité, que tiene que ver con la elaboración de un plan estratégico de preservación de todas las cuencas de la provincia. Claro. De las cuencas superficiales y el agua subsuperficial. Claro, no subterránea, no solamente lo que corre por los ríos y arroyos de la provincia, ¿no? Afortunadamente parecería que ahora se encaminó a la obtención de resultados. Históricamente la provincia había dejado un poco de lado el tema de la preservación de los ríos. De hecho, no se habían realizado obras durante bastante tiempo, y sobre todo en la zona de confluencia, hacia donde van todos los ríos de la provincia. Sí. Estaba bastante afectada, pero bueno, no se realizaban acciones. Paradójicamente, un tema menor, como puede ser el que no se podían bañar los neuquinos, los capitalinos, en el río, en alguno de los balnearios, hace 2 años fue el que disparó toda la situación, y de a poco parecería que se va encaminando y se van haciendo algunas obras. Es bastante anárquico, por decirlo de alguna manera. Si bien el tema de las cuencas hídricas, existe una autoridad de aplicación que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Hay diferentes organismos que actúan de manera inconexa, sin coordinar bien. Aún esto lo visualizamos claramente en las exposiciones que cada uno presenta. O sea, cada uno habla de su rol, el EPAS habla de su rol, Recurso Hídrico del suyo, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas del suyo, Medio Ambiente del suyo. Cada uno desde su óptica. Lamentablemente, salvo el área de producción, tuvo un grado de autocrítica hacia lo que estaban haciendo y diciendo que le faltaban ajustar varias cosas en la labor que llevan adelante. El resto estaba todo bien. El punto es que, no está bien el todo. O sea, si bien nosotros todavía no perdemos el agua cristalina de nuestros ríos no son los de hace 50, 60 años ya. Y no sabemos si se van a poder recuperar, porque hay un proceso de degradación producto de la acción del hombre, de la acción nuestra. Sí, básicamente, o principalmente es el tema del el volcado de efluentes, ¿verdad? O ese es uno de los temas... Es el que dispara más porque está vinculado al tema de la salud directamente. Y en el volcado de efluentes hacia los ríos, particularmente en zonas como Plotier y Centenario, era paradigmático el volcado de crudo directamente. En otras localidades los problemas también existen. De hecho, nuestra localidad tiene remodelada una planta desde hace unos años, pero esa planta no procesa la totalidad de los nutrientes que debería procesar por el propio sistema que tiene. O sea, nunca las plantas son
secundarias, terciarias, hay diferentes tipos de plantas. Este tipo de planta, que uno llama las piletas, no puede nunca llegar a procesar determinadas cosas que reglamentariamente deben hacer. De hecho, el EPA se está volcando exceso de nitrógeno y fósforo al río Chimehuín, lo que provoca un impacto. No el impacto de volcar crudo al río como pasó en Plotier, como pasó en nuestra localidad en alguna oportunidad cuando la planta que anterior a ser remodelada no daba abasto y colapsaba en algún momento. Pero, como les decía, sí, uno de los principales contaminantes de las cuencas es el volcado de efluentes proveniente de las poblaciones que tenemos. En algunos casos el río amortigua y absorbe porque tiene algún grado de capacidad, lo cual no quiere decir que deje de estar afectado. O sea, claro. Y claramente lo que se le tira es más o menos parejo. Sí. El tema es que en determinado momento tenés mayor caudal, entonces se diluye más, entonces hay menor impacto, en otros momentos tenés mayor caudal, o sea, el volcado en este momento, en que los caudales de los ríos son muy bajos, tiene un impacto mucho mayor que en primavera cuando los ríos están al tope, ¿no? Claro. Esa es la realidad. No es la única fuente de contaminación que existe, sí es una de las más notorias y las que están más reguladas, las que no deberían tener inconvenientes. Yo le decía que afortunadamente en Plotier se comenzó un trabajo de remediación de la planta que ha mejorado su performance, sus resultados. En Centenario pasó algo parecido. Neuquén el año pasado inauguró ampliaciones y remodelaciones en la planta de Tronador, que es la planta más grande de la provincia y en Confluencia, y eso ha reducido el grado de contaminación. Existen otros factores distintos, los parques industriales tienen problemas en algún distinto grado. Hay una gran duda con todo el tema de el surgimiento o resurgimiento fuerte de la actividad petrolera con respecto al impacto, sobre todo de las aguas subterráneas. No hay estudios serios, sí se visualizan problemas de contaminación de napas, sobre todo en los vertederos de los residuos petroleros, pero ahí hay todo un elemento que hay que estudiarlo y tenerlo muy en cuenta porque puede llegar a ser bastante seria la afectación que haya de las napas subterráneas en las zonas donde se realiza actividad petrolera intensiva, como la zona de Añelo. Y hay uso de productos que nadie sigue sin saberse qué concretamente son y por algo se ocultan las fórmulas que se utilizan. Se sabe efectivamente que tienen un grado de afectación, pero no se sabe qué tan grande es. Es parecido a lo que está pasando con el tema de los movimientos sísmicos que se están dando en Sausalbonito la región, principalmente, que son de público conocimiento. Ahora, hace 10, 15 años nadie hablaba de un movimiento sísmico en el Sausalbonito. Hoy hay una gran actividad petrolera en los alrededores con el sistema del fracking y nos encontramos con movimiento sísmico. ¿Está asociado? ¿No está asociado? Muchos dicen que no, pero a ver, 2 más 2 es 4. O sea, y lo único que cambió significativamente fue eso, porque no es que a Sausalbonito se inundó o le pasó algo extraño. Fuera de que hay una actividad fuerte de fracking alrededor. Bueno, todo ese tema del fracking es un tema que nadie sabe bien hasta qué grado va a afectar el tema de los acuíferos en nuestra provincia. Nosotros hicimos mucha presión para que se ordenara la elaboración del plan estratégico y se realizara un análisis de las exposiciones que iban dando cada organismo. O sea, hacer un diagnóstico, no solo escuchar que estamos bien y que hicimos esto y que hicimos aquello y que invertimos tanto y que sino realmente analizar dónde están los problemas, qué es lo que está faltando y qué va a pasar a futuro. O sea, evidentemente y en análisis y estudios serios que se han hecho, por ejemplo en todo lo que es el trayecto del río Limay, hay una reducción de la fauna, no la fauna terrestre, sino creo que le denominan macroinvertebrados a determinados bichitos,
por decirlo simplemente, que habitan en el río. Claramente, si antes había, por decirlo, 1000 especies, hoy hay 500. O sea, hay una reducción muy fuerte de determinados habitantes naturales del río. Eso indica claramente que el río está cambiando, y los cambios los provocamos nosotros, desde el Nahuel Huapi hasta la confluencia. Ni que hablar lo que tienen que soportar los del Río Negro, que también lo generan ellos, porque Chipoleti es bastante lamentable el sistema de procesamiento que tiene. Entonces, a lo que nosotros le mandamos desde el Neuquén y el Limay al Río Negro, ellos le agregan también un poquito más. Lo propio para que quede más contaminado la cuenca. Sí, la situación del Río Negro es realmente seria. Algunas organizaciones están impulsando fuertemente el tema del vertido cero, o sea, la búsqueda de alternativas que no sean volcar los efluentes a las cuencas de agua. Las cuencas. O sea, lo habitual en ese caso es la utilización de el agua tratada para riego de especies forestales o otro tipo de especies, que perfectamente se puede utilizar esa agua tratada con los sistemas que existen actualmente, ¿no? De manera a no tener que volcar al río. Esa es una alternativa. Hay varios temas preocupantes. Nosotros, particularmente en la zona nuestra, hay otra cosa que es preocupante y que está relacionada con este tema de los efluentes, y es que en las nacientes de 2 de los ríos principales, por ejemplo en las nacientes del Chimehuín, se están dando procesos de urbanización, o sea, se están desarrollando microciudades. El día de mañana van a ser ciudades, sin ningún tipo de previsión en lo que hace al tratamiento de los efluentes. Nos pasa acá en Huachulasquen, en la boca del Chimehuín, y nos pasa en el Olog. Esa situación en la naciente del Quihue, exactamente. Son dos cosas que tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, va a haber que analizarlas y realizar un plan y obras que permitan no contaminar algo tan valioso desde todo punto de vista, porque uno puede decir, bueno, es lindo que todo esté cristalino y puro, pero a lo lindo se le agrega que para nosotros el Chimehuín es una fuente de ingresos económicos, o sea, como pesquero. Entonces, arruinar a la gallina a los huevos de oro, la verdad que poco inteligente. Sin ninguna duda, o sea, todo proceso de contaminación, cada persona en particular tiene acciones y cosas que puede llevar adelante para mitigar el impacto. O sea, el hecho de vivir simplemente en un lugar y cambia el medio natural y provoca un impacto. Uno puede ser más o menos responsable a nivel individual. Y como decís vos, después las empresas y fundamentalmente el Estado, y sobre todo un Estado como el neuquino, que tiene una fuerte incidencia económica en todo el desarrollo de la provincia, son los principales responsables. O sea, Neuquén no puede como Estado seguirse permitiendo que un organismo como el EPAS, la inmensa mayoría de sus plantas no cumplan con las regulaciones que el mismo Estado se autoimpone y le impone a los demás. O sea, ¿para qué sacamos un decreto que regula que hay niveles de nutrientes y macronutrientes y micronutrientes y de bichitos en el agua, de la famosa Escherichia coli y demás, si después el propio Estado no es el que lo incumple? Claro, y a sabiendas, o sea, en una de las reuniones, por ejemplo, la responsable de obras del EPAS de la provincia manifiesta que ellos sabían, cuando hicieron la inversión de 20 y pico de millones hace varios años ya aquí en las piletas de Junín de los Andes, 23, que no iban a poder cumplir con la reglamentación, porque el tipo de planta que estaban mejorando no llegaba de ninguna manera a poder cumplir con la reglamentación en lo que se refiere al volcado en exceso de nitrógeno y fósforo. Confesión pública, o sea, entonces vos decís, bueno, a ver muchachos, algo hay que cambiar y algo hay que empezar a mejorar. Creo que hay que profundizar muchísimo más desde el nivel personal, pasando por toda la actividad privada y en cabeza de lo que es el Estado en general, provincial y nacional, porque hay organismos como la IC y COIRCO que tienen su cuota de responsabilidad al, digamos, que amortiguar la información de alguna manera. O sea, no decir a veces claramente cuál es la situación que tienen nuestros ríos.
Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.